Y a propósito, yo quise que se pusiera aquí delante de mi momento de intervención esta película, o este tráiler del corto, porque podemos ver algo justamente de lo que quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, bueno, yo soy Hugo Vera, salesiano hermano, salesiano coadjutor de la Argentina. Ahora estoy en Ars, estoy en La Boca y bueno, compartiendo mucho la experiencia sobre todo de la vida juvenil en distintos espacios, en el espacio académico, en el espacio también del MJS, y desde ahí también quisiera compartir con ustedes esta contemplación. Tenemos aquí también a 4 parientes de Artemide de Sati, 4 sobrinos, ¿sí? 3 sobrinas y un sobrino, así que también un aplauso para ellos. Ahí están. Y el deseo de compartir con ustedes, también como los anteriores que no nos pusimos de acuerdo, yo lo he querido hacer desde un elemento artístico. Yo desde chico me gustó siempre el arte, no sé si soy artista, mi mamá decía que me hacía bastante el artista, pero bueno, en algunos años que estuve por Tucumán pude compartir con un matrimonio que hacía íconos, que pintaba íconos, y en oración, en compartida, justamente cerquita a la beatificación de Don Sati, pudimos como intuir, digamos, algunas cosas que quedaron plasmadas en una pintura, que es lo que justamente vamos a compartir. Un ícono que ustedes tienen aquí delante. Y yo el título que he querido ponerle a esta intervención, y ahí está como la clave mariana, pero está por detrás, dice justamente poner en cuerpo el Evangelio al Evangelio, que justamente es lo que María hace. O sea, nosotros en nuestra espiritualidad salesiana partimos, y creo que la experiencia de Seferino, la experiencia de Laura nos lo han mostrado claramente, del misterio de la encarnación. Estar presente allí donde el Señor te ha querido poner, te ha querido hacer florecer con esto de la flor de Amancay también. Y eso se puede dar en el Evangelio en primer lugar, porque María ofrece la posibilidad de su cuerpo, de ser justamente aquella que gesta, lo veíamos claramente en la imagen de Nuestra Señora de las Nieves, aquella que le da cuerpo a Jesús. Y creo que este es un elemento muy interesante, está dicho, yo lo pongo ahí también en la carta a los Gálatas, nacido bajo mujer, etcétera, pero que quizás en nuestras reflexiones teológicas, en nuestra espiritualidad, por un dejo de desprecio o de cierta dejadez, digamos, de la cuestión del cuerpo, no lo hemos aprovechado tanto, pero pensemos que el cuerpo de Jesús, el cuerpo que nosotros comulgamos también, lleva el cuerpo de María. Y creo que esto no es una aberración teológica, es un elemento que es cierto. Y entonces, hoy, en una cultura juvenil en la cual el cuerpo, con distintas características, ha cobrado una importancia muy grande, creo que también en nuestra espiritualidad salesiana tenemos la oportunidad de recuperar esta dimensión de María que dona el cuerpo. Y también, como digo en esto, que es el caso de Sati y que lo veíamos en el tráiler, hay que ponerle el cuerpo a la realidad que te toca vivir. A él le toca en un momento determinado de su historia poner el cuerpo de una manera muy fuerte, muy problemática quizá incluso, porque justamente trabaja, como bien nos lo decía Pedro, en uno de esos hospitales que teníamos en la Patagonia, que eran parte de nuestra misión salesiana, de nuestra propuesta educativo-pastoral salesiana. Entonces, contemplar, y es lo primero que le quiero decir, la totalidad del ícono. Nos vamos a tomar un minutito y ver, quizá dejarnos impresionar de esta manera así casi orante que se tiene frente a los íconos. Los que estudian esto dicen que el ícono es como una ventana al misterio, como una ventana a lo que no se ve, ¿sí? Bueno, este ícono quiere ser eso, una ventana al misterio de la espiritualidad salesiana encarnada, puesta en cuerpo por Artemide de Sati.
Y lo que yo quisiera invitarlos a hacer es como entrar justamente por esta ventana a alguno de estos rasgos, que como digo, esos rasgos están teñidos fuertemente por la cuestión mariana, porque poner el cuerpo, como decía, la primera que puso el cuerpo para el Evangelio fue María. Entonces, Sati, no solamente, como también aparecía, es devoto de María, sino que imita, sigue, continúa esta acción de una palabra que estoy usando en los últimos tiempos, acuerpar, ¿sí? O sea, ponerle el cuerpo a la realidad de los enfermos, de los pobres de Viedma en ese momento, que eran de algunos lugares cercanos de la Patagonia. Entonces, ahora simplemente quisiera invitarlos a irnos acercando a algunos de los detalles que están aquí. Más que yo hablar de cosas, quisiera que esta imagen, que este icono, nos propusiera algunas cosas que nos queden en el corazón y en la mente para poder seguir, rumiándola a lo largo de tiempo, a lo largo de nuestras vueltas también a casa. Lo primero que quisiera hacerles ver es la postura que tiene la imagen de Sati. Si ustedes se fijan allí, en este detalle tenemos una pierna que está apoyando a este enfermo, que después vamos a ver que tiene características mapuches, y otra pierna que está por debajo, levantando, sosteniendo, está como alzando, ¿sí? Pero a la vez también está inclinada, arrodillada, está reverente, está adorante frente al misterio del dolor y de la enfermedad de un hermano. Creo que aquí hay una clave muy interesante. Una pierna que sostiene, que da fuerza, que contiene, y otra pierna que reverencia, que adora, que fíjense que de hecho lo volvemos a encontrar también como una característica de María, ¿sí? María, que es capaz de sostener y acompañar a Jesús en muchas cosas, y a la vez también María en el pesebre junto a José, junto a los magos, junto a los pastores, que reverencian este don de la venida de Jesús. En esta misma postura nosotros podríamos descubrir algunas otras cosas más, que por ejemplo puede ser una postura en la cual da fuerza. Y entonces quizás aquí hay algo que también lo veíamos en esa escena, casi digamos como que nos parecía un Job, ¿no? Frente al altar está Sati golpeando y diciendo ¿por qué? ¿Por qué? O sea, hace falta fortaleza y fuerza, hace falta estar bien parado, podemos decir así, sobre sus propias convicciones, sobre su propia fe, para poder entender el dolor, acompañarlo y también para entender las dificultades, las vicisitudes, los problemas que pueden aparecer también, como fue el caso de esta situación que le tocó vivir a nuestro hermano. Tenemos un detalle, está un poquito pixelado, pero de su rostro. Y el rostro nos puede mostrar al menos dos cosas. Me parece que, en primer lugar, en esos ojos podemos descubrir la capacidad de mirar hacia adentro. Son ojos penetrantes, son ojos que si justamente lo miramos en la totalidad del icono que vamos a ver después, están directamente orientados hacia la figura del enfermo. Y entonces está contemplando, está mirando a Jesús, está descubriendo a Jesús en ese enfermo que tiene en sus brazos, que tiene allí levantándolo del suelo. Pero también con esos bigotes característicos de Sati, ¿sí? Que justamente han sido casi como una especie de signo durante mucho tiempo. Cuando vos hablabas de Sati, hablabas de bigotes, ¿sí? Y no con el sentido que lo tenemos a veces aquí en Argentina, no, sino con este sentido de justamente la alegría, la sonrisa. Y por eso el labio está levemente sonriente, ¿sí? Es una sonrisa de decir, bueno, a ver, no todo termina aquí, no todo está tan mal, puede venir un tiempo mejor. Esto que él también decía, Sati, que la medicina, la mejor medicina, podía ser una buena sonrisa.
un sonreír, o esto que tenía él en su estilo, que aparece también al inicio del tráiler, entraba todas las mañanas a la sala del hospital, al dormitorio, y decía, ¿respiran todos? ¿Sí? De una manera medio jocosa, pero como queriendo decir, también la alegría en el dolor es posible. También en estas situaciones, con serenidad, podemos descubrir que hay un mensaje de alegría, de optimismo, detrás de la enfermedad o del momento difícil que nos toque vivir. Vamos al detalle de las manos. Ustedes después lo tienen ahí también para leerlo. Esta es la mano derecha, ¿sí? Que está sobre la cabeza, cubriéndola prácticamente, recordando también como ese elemento del Antiguo Testamento de la nube, ¿sí? Que cubría totalmente al pueblo para que el pueblo se sintiera protegido, se sintiera amparado. Bueno, esta mano, que después cuando veamos la otra, y aquí hay un elemento que en otros cuadros también ha aparecido, es una mano, digamos así, que tiene características masculinas. Esta mano es la que sostiene esa cabeza y a la vez también es una caricia que se hace a este enfermo que necesita ser levantado, que necesita ser consolado, que necesita ser curado. Con esta palabra de curar también que tiene que ver con salud, pero a la vez también con cuidado, ¿sí? Con esto de la atención que necesita. Y la otra mano, en cambio, creo que se nota claramente que es una mano mucho más delgada, ¿sí? Quiere tener como características femeninas, y entonces es la mano que levanta las piernas, que alza, como alza, también aparecía esto hace un rato en la imagen de Laura, ¿no? Como alza una madre contra su rostro, contra su cuerpo, para proteger, pero a la vez también para dar el calor y el afecto, el cariño a un hijo, a una hija, y esa mano está cubierta justamente por el rosario. Entonces, en el icono, la presencia de María aparece como adornando, pero a la vez también vistiendo, podríamos decir mejor, esta mano, ¿sí? Entonces, la mano que atrae, la mano que acaricia, la mano que levanta, es la mano de María. El juego que está por detrás acá es Sati con su mano, es la mano de María. Entonces, este enfermo puede ser levantado por la mano, por la presencia auxiliadora de María. Entonces, está levantando, auxiliando a este enfermo. Bien, aquí el motivo por el cual que también apareció en la película, que podemos decir el motivo de la bienaventuranza, de la felicidad de Sati, no es que sacó muy buenas notas, que atendía muy bien, que ponía buenas inyecciones, una cantidad de cosas que podríamos decir de un buen enfermero. Su bienaventuranza, su beatitud, es que es el pariente de todos los pobres. Al menos para nosotros aquí en Argentina, esta expresión es muy fuerte, ¿sí? Porque decir, vos sos pariente de alguien, significa que compartís mucho con esa persona. No solamente la sangre, porque puede haber un parentesco que no sea sanguíneo, sino que realmente te has hecho familia con él. Entonces acá aparece este elemento de nuestra familiaridad salesiana, pero una familiaridad que no es hacia cualquiera, es una familiaridad hacia todos los pobres. Y pareciera una redundancia decir todos, ninguno sin exclusión. O sea, nadie queda fuera de este parentesco con Sati, que era lo que justamente quienes lo conocían han podido decir. Sati recibía tanto a un niño pequeño, a una mujer, a un adulto, a un anciano, no hacía ningún tipo de acepción de personas. Entonces, también esto de decir todos los pobres es ser hermano, hermana, padre, madre, amigo de todos, de todas. Bien, volvemos a la imagen general porque quiero hacerles ver el detalle de los colores. Ustedes saben que en los iconos los colores, y aquí hay algunos que se dedican a eso, tienen una significación, ¿sí? Entonces aquí simplemente yo subrayo algunos de ellos.
El color azul en los iconos está como emparentado con el tema de la humanidad, ¿sí? Por eso las piernas, si bien es negro, pero tiene mucho de azul, lo mismo que su camisa y su corbata, porque interiormente hay una fuerte humanidad que sostiene a Sati, que sostiene a nuestro hermano Artémides. O sea, hay una humanidad que está bien plantada, podemos decir así. Pero a la vez esa humanidad está recubierta, el guardapolvo normalmente de los enfermeros suele ser blanco, ahora ha cambiado, sí, pero en general lo era, pero que acá tiene una dimensión que tiene que ver con la divinidad. En general, cuando aparecen los elementos blancos o dorados, tienen que ver con la presencia de Dios. Entonces aquí podríamos tomar también que es como las características del bautismo, como que esta humanidad recubierta por el bautismo adquiere un nuevo modo de acuerpar, un nuevo modo de poner cuerpo, que no es solamente el cuerpo físico, sino que ahora es el cuerpo creyente, el cuerpo que sabe acompañar en ese dolor más profundo y que se asocia justamente con Jesús también como Salvador. Y después creo que se ve clarito, bueno, el paño del brazo del enfermo también tiene este color, es decir que esa curación es una curación no solamente física, sino también espiritual. Y se ve clarito en el color rojo de las vestiduras del mapuche, del enfermo mapuche. Porque ese color rojo significa la pasión, significa la sangre, significa el dolor, significa aquello en lo cual hay que poner la vitalidad hasta el extremo. Y este enfermo llega así, llega como por decir así en llagas. Entonces, con ese enfermo como en llagas es con quien se encuentra nuestro hermano Sati y es capaz de reconocer allí en Jesús, a Jesús en este hermano. Si miran otro detallecito es el de la posición que tiene la figura en general. La figura en general, podríamos decir, de arriba hacia abajo, forma como la parte vertical de una cruz y después, entre la inscripción de Beato Artémides Sati y las imágenes que aparecen al lado, podríamos decir que tenemos la horizontal de la cruz. En la horizontal de este lado derecho nos encontramos con lo que justamente nos cuenta la película que recién vimos el tráiler. El problema del hospital que estaba en un determinado lugar que tiene que ser demolido para hacer el Palacio Episcopal de Viedma y entonces es trasladado a otro lado. Y este traslado a otro lado está representado por la bicicleta, ¿sí? Esta necesidad también, que creo que aparecía en la introducción que recién nos hacía Ricardo, la necesidad de dejar determinadas cosas para adquirir otras. Por eso me pareció muy linda la escena de la película en la cual lo vemos a Sati ir y volver, ¿sí? En bicicleta. Y en la última casi como que en un acto de ya no puedo más, la tira, ¿no? Bueno, esta bicicleta tiene que ver con esa capacidad de cambio, con esa capacidad de creatividad, que también es muy típica de nuestra espiritualidad salesiana, pero asociada a ese momento, a esa situación de dolor. Bien, por último, alguna característica del rostro del mapuche, como decía. Vemos clarito que aquí hay una imagen de a quienes prefiere entre esos más pobres Sati. Justamente prefiere, en realidad tiene el rostro de un joven, entonces la edad, digamos así, del enfermo podría ser una edad joven, pero a la vez también prefiere a alguien que tiene sobre su situación de enfermedad una nueva vulneración, que es justamente la de ser de los pueblos originarios en los cuales también nuestros hermanos misioneros y misioneras fueron a trabajar allí en la Patagonia. Vemos el detallecito que también ustedes lo habrán notado, que en las manos y los pies del enfermo están las estigmas. Entonces es otro modo de marcar que a quien vemos es a Jesús. No estamos viendo a un enfermo cualquiera.
es Jesús mismo, y de hecho esta era una expresión que Sati usaba mucho, ¿sí? Decía, hermana, porque allí también, al igual que en la experiencia de Junín, trabajábamos salesianos, salesianas y la familia salesiana en general juntos, y a una hermana que estaba encargada de la ropería le decía, hermana, necesito una ropa, una camisa para un Jesús de 12 años, ¿sí? Nunca decía para un tal, ¿no? O para un pibe o para un señor, para un Jesús de 12 años. Es por esto, porque es capaz de descubrir que Jesús está presente y que lo visita en el enfermo. Y que es el enfermo quien le sale al encuentro, podemos decir así, en Jesús mismo. Bien, último, y como para que nos detengamos en una mirada final de esto, que quisiera hacer como la reflexión y a la vez también algo que me parece nos puede servir dentro de este marco del Congreso de María Auxiliadora para por qué imitar o por qué tomar a la figura de Sati también como una de nuestras santidades salesianas de este año, como tantos otros. Creo que podemos decir que todos aquellos que contemplan este ícono pueden mirar más allá, con los ojos de la fe. ¿Qué es lo que pueden mirar? La acción de Dios en los que se dejan moldear por el cincel del Evangelio. O sea, Sati es alguien que no ha hecho esto solamente como un acto heroico o algo que ha sido su logro. Se ha dejado moldear interiormente por el cincel del Evangelio y se sienten atraídos a imitar, en este caso nosotros al hermano Sati, y a solicitar su intercesión bondadosa ante el Señor de la vida. La santidad, la bienaventuranza, la luminosidad espiritual de nuestro hermano enfermero santo de la Patagonia pasa por ser una mediación concreta, y aquí, perdón que voy a hacer un juego de palabras y voy a volver con esto que decía del cuerpo, para que el cuerpo, con mayúsculas, del Señor Jesús, entregado en la cruz, se manifestara en una presencia corporal, la del cuerpo de Sati, porque Sati le ponía el cuerpo a cualquier hora. Si hacía falta ir a poner una inyección a un enfermo que venían a llamar a la puerta del hospital, él se ponía su ropa, agarraba la bicicleta y allá salía a la hora que fuere. Entonces, su presencia corporal también recordaba esta presencia corporal del cuerpo más grande. Una presencia samaritana, medicinal, al servicio curativo de tantos cuerpos dolientes y vulnerados. Lo veíamos también antes con lo de Laura, en los que él supo ver, como solía decir, a Jesús. Y aquí el elemento con el cual quisiera que nos quedemos, para que a Jesús, a quien vemos, siempre le demos lo mejor. Esta era una expresión también de Sati, al Señor darle lo mejor. Entonces, sacar lo mejor de nosotros, de nosotras, es un acto de generosidad, pero también es un acto de veneración y de acuerpación hacia esto que el Señor nos regaló. Él nos regaló su cuerpo para que en el cuerpo de los demás también descubramos cómo nosotros podemos, con nuestro cuerpo, ser servidores, servidoras, misioneros, misioneras, al servicio de la salud, pero no solo de la salud física, como decía, sino también de la salvación, de la salud interior, de la salud espiritual. Tanto de esto quizás Sati nos está diciendo hoy, porque a veces nos quejamos, decimos nuestro mundo está enfermo, nuestras realidades en las cuales vivimos no funcionan. Quizá la mirada optimista de Sati es: acuerpa el Evangelio, hacete cargo de esas enfermedades, ponele tu cuerpo, déjate moldear por el cincel del Evangelio, con el auxilio, con la ayuda, con la imagen protectora de María. Muchas gracias.